Continuamos completamente en vivo acá en Claro y Directo América. Recuerda darle like al video si no lo has hecho. También suscríbete al canal y continúa comentando para que formes, como siempre digo, parte de la conversación. El día de ayer hubo elecciones en Chile. Estamos hablando de, bueno, los candidatos a la presidencia que por supuesto ahora se van a disputar esa llegada al Palacio de la Moneda en una segunda vuelta pautada para unas semanas más adelante, pero también hubo renovación en el Poder Legislativo y sobre eso vamos a estar andando el día de hoy con una invitada muy, pero muy especial a quien ya le doy la bienvenida. Y prepárame esos aplausos, Adonis. Vanessa Kaiser, ella es PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, pero es además senadora electa de Chile. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Ay, se congeló la imagen, parece que se congeló. Ahí está, A ajá. ver, Ahí voy está. a conectar. Vanessa, te perdiste los aplausos, así que te los vuelvo a poner porque eso ya es tradición. Los aplausos para la senadora electa Vanessa Kaiser. Ahí. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola Esteban, bien y tú, qué gusto verte nuevamente. Como siempre te digo, estamos envejeciendo juntos. Así es que en esta lucha por la libertad, por Occidente, por nuestras raíces cristianas, y que seguimos aquí adelante en Chile con la mayor fuerza posible. Así es, bueno, en primer lugar, felicitaciones, Vanessa. Esto lo vamos a hacer una tradición. Cada vez que tú ganes algo desde cualquier ámbito, bueno, con aplausos te recibimos porque te lo mereces, porque yo sé que además tú no es que naciste porque querías hacer política y esto es lo que te apasiona y te llama la atención, sino que más bien por necesidad te ha tocado inmiscuirte en esto. Pero justamente por allí quiero empezar, Vanessa. El día de ayer cuando te enteraste de que habías recibido esta responsabilidad por parte de los ciudadanos de la región de la Araucanía, ¿no? ¿Qué sentiste y qué fue lo que pensaste cuando justamente anunciaron ya esos resultados? Mira, lo que pasa es que la consecuencia de estar aquí, habían dos posibilidades. Una, que Dios quisiera que yo aprendiera algo del proceso de campaña, y la otra, que Dios quisiera que yo fuera electa. Y por lo tanto, me he acostumbrado a ser bastante humilde frente a la voluntad del cielo. Para mí eso es, y no cuestiono ni simplemente lo tomo como un gran deber, un deber otorgado, digamos, por mis compatriotas, de trabajar más encima en la región que está capturada por el terrorismo que es el resultado de relaciones entre el Partido Comunista, el etnomarxismo y las FARC en Chile. Así es que es la región una de las más complicadas, yo te diría quizás la más complicada del país, porque ya lleva desde el año 96 sumido bajo el azote del terrorismo, y por lo tanto, tremenda responsabilidad hacer mi aporte para que mis compatriotas y las futuras generaciones se puedan ver libres de este flagelo que se está comiendo todo el Cono Sur y que ha avanzado muy rápidamente desde que asumió Chávez a través de su modelo de la narcopolítica. En esto lo que nosotros decimos es una dictadura, ¿no es cierto?, aliada con el narco. Así es, y bueno, aliada con todas estas estructuras delincuenciales de la región. A propósito que vas a estar representando a esa zona en específica, Vanessa, que muy de acuerdo, yo no soy chileno y yo siempre escucho de los problemas que se viven justamente allí, de los múltiples ataques que hay, de cómo someten a las poblaciones, ¿no? ¿Qué es lo primero en lo que tienes que trabajar? Bueno, tú ahora que vas a ser senadora y el gobierno entrante, que todo parece indicar que no va a ser el de la comunista, sino que más bien retorna a la derecha, ¿no? Mira, yo quiero ser un poco más cuidadosa con el análisis, porque a ver, la derecha se manifestó en tres candidatos esencialmente. Primero, José Antonio Cast, que fue quien ganó con casi 25 puntos, un poco menos. Luego, Johannes Kaiser, que es mi hermano, que tuvo con el Partido Nacional Libertario aproximadamente 14, aproximado, porque no ha sido una locura desde ayer y hoy, la cabeza me funciona poco, y Evelyn Matei creo que con 11. Esos son los tres candidatos de derecha. Entonces, si uno va a lo que ganó Janet Jara, que es la candidata comunista, sí, es el peor resultado que ha tenido el comunismo desde 1954, que ha sido un 26%. Pero el voto de Franco Parisi es un voto que, que sacó creo que un 19%. Ese es un voto que en la elección pasada no se fue a apoyar a Cast, sino que a Boric. ¿Por qué entonces ese voto hoy día apoyaría a Cast?
estamos hablando casi un 20%. Y si tú sumas un 20% de Parisi, que no va a ser completo, pero sumemos un 15% de Parisi, a un 26% de Jara, ya te empieza a cambiar la película. Y si más encima ves que Matei, Evelyn Matei, tiene un bolsón de votos que no son traspasables a José Antonio Cast, porque es gente de la ex izquierda democrática, digamos, que hoy día desaparecieron. Entonces puede ser que de parte de Evelyn haya un alto porcentaje de nulos y blancos y se confabulen las circunstancias y el voto de Parisi, que hoy día Parisi hizo una alianza con Pamela Giles, que es una diputada, ahora electa senadora, que es ex miembro del Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que digamos, la figura de ese partido, el PDG, el Partido de la Gente, es una figura muy compleja y, como te digo, la votación que tiene en su gran mayoría se fue a favor de Boric en las elecciones pasadas y teníamos al mismo José Antonio Cast como candidato opositor. De ahí que yo no soy tan optimista. Espero equivocarme. Pero además, José Antonio Cast combate con la propia carácter que él tiene, su rigidez, su estructura, su fuerza, a una mujer que se muestra tan amorosa, que quiere darle 750.000 pesos al pueblo de ingreso fijo mensual, entonces, y todo son beneficios sociales, y Kass dice, y vamos a hacer recortes a la burocracia del Estado para poder recuperar a la ciudadanía de esta opresión y de esta asfixia, y la otra dice, nosotros te vamos a dar todo, y sabemos muy bien que los comunistas, donde estén, no son solamente candidatos comunistas, porque los comunistas no existen fuera de la internacional. ¿Y quién hoy día conforma la internacional comunista? Obviamente que China. Y nosotros ya tenemos casos de intervención de empresarios chinos en campañas. Y tenemos una tremenda bancada dentro del Congreso que se hace llamar la bancada china. Entonces, cuando tú tienes la liquidez que tienen los chinos, que pueden comprarlo todo, ¿por qué no van a poder comprar tampoco los medios de prensa para armar una campaña que después de cada debate entre José Antonio Cast y Janet Jara termine beneficiando a Jara y liquidando a José Antonio Cast? Yo son preguntas que me hago, no estoy acusando nada, pero acá este año el Partido Comunista Chileno cumplió 113 años desde su fundación y estaban las autoridades de China presentes. Entonces, francamente, no me queda claro que sea simplemente enfrentarse a una señora ex ministra del Trabajo que por lo demás llegó ahí a ser la candidata de la izquierda, gracias a Chile Vamos, gracias a la derecha cobarde, que siempre le hace genuflexión a la extrema izquierda. A mí no me queda tan claro que sea solamente con ella con la que estamos dialogando. Mi hipótesis es que no. Y cualquier estudio bastante superficial de la política me daría altas probabilidades de tener razón. Bueno, esperemos que no la tengas, Vanessa, por el bien de Chile, porque por muchas críticas que uno le pueda tener, por supuesto, a personas como Casa, a la propia incluso Evelyn Matei, bueno, sabemos lo que esta señora que estamos viendo en pantalla, Janet Jara, representa, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces con el tema de las elecciones. He visto que incluso en el Poder Legislativo, aparentemente, ya tú me explicarás qué tan derecha puede ser, ¿no? Pero aparentemente la derecha retoma, o toma, mejor dicho, el poder en ambas cámaras. Estaba leyendo que por primera vez, no sé si en la historia, por lo menos desde hace muchísimos años, ¿no? Varias décadas. Un poco también esa lectura. ¿Por qué la gente estaría dispuesta a votar? Eh, Quizás, bueno, por legisladores que se opongan al sistema actual, pero sumado a ello podrían en un segundo escenario, como tú muy bien estás mencionando, apoyar entonces a la comunista, ¿no? Sí, a mí yo no he entrado todavía en el detalle porque ha sido una locura desde la elección de ayer. Quisiera yo saber bajo qué rúbrica ubican al Partido de la Gente los medios de prensa en Chile. La verdad es que ese es un partido que estaba completamente disuelto, no tenía ninguna posibilidad, habían renunciado todos los parlamentarios que la vez pasada habían conformado ese partido y sé que sacaron una importante bancada. Ahora, lo más significativo y simbólico
para nosotros que somos amantes de la libertad, de la democracia, de la república, de la familia, es que el Partido Nacional Libertario logró consolidarse con 8 diputados y yo, que soy la senadora electa, un partido que hace 6 meses atrás no existía, con las ideas que compartimos la nueva derecha en todas partes de Occidente, de recuperar nuestra soberanía de los organismos internacionales, partiendo por ahí, de defender la patria a la familia y nuestras tradiciones cristiano-occidentales, y por lo tanto vamos a servir para seguir haciendo el trabajo que hizo mi hermano Johannes, que brillantemente logró correr el cerco hacia la derecha por primera vez en la historia de Chile, y eso es lo que se está manifestando principalmente en la elección de muchos diputados. Nosotros estamos, por lo tanto, muy contentos. Hubiéramos esperado un resultado mejor de Johannes, pero se hizo una campaña, por eso te estoy diciendo las campañas mediáticas, en su contra, que pocos días antes de la elección instaló la idea de que si él llegaba a competir con Jara, quizás Jara podía salir electa, cuando Johannes es mucho mejor candidato desde mi punto de vista que los demás, digamos, ¿no? Y por lo tanto me parece que ahí hubo una influencia en que la gente se asustó y en lugar de votar por él, votaron o por José Antonio Cast o por Franco Parisi. La campaña mediática que se hizo en contra de Johannes es muy fuerte, y yo lo que le diría a quienes tienen poder en Estados Unidos, el poder que les ha dado democráticamente el voto, que entiendan que hoy día es fundamental que recuperemos el equilibrio dentro de lo que son los medios de comunicación de izquierda y de derecha. Nosotros no vamos a consolidar ningún triunfo cultural si no entendemos que hoy día son los medios de comunicación los que están moviendo la aguja en todas las elecciones, las redes y los medios de comunicación. Eso lo vio muy bien Elon Musk, fantástico que haya podido comprar Twitter, pero aquí todavía nos faltan todas las demás redes, y no solamente eso, sino que también tener canales y hacer este tipo de esfuerzos como el que hacen ustedes, porque se los digo, o sea, había un empate técnico entre los 3 candidatos en Chile, y a Johannes en una semana le bajaron 5 puntos solamente con haber instalado la tesis de que él era menos competitivo frente a la candidata comunista. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que quienes salen electos no abrazan en su plenitud la agenda de la nueva derecha. Y por lo tanto, es una buena noticia hasta un cierto punto, y ahora hay que ir a apoyar. Obviamente que vamos a apoyar a José Antonio Cast, porque no vamos a estar apoyando a Jara, ni vamos ahora a dar la posibilidad de tener un gobierno de derecha, pero después a Cast se le va a hacer muy difícil y cuesta arriba gobernar nuevamente, si es que los medios de prensa, frente a cualquier error, a cualquier propuesta, levantan las banderas de la extrema izquierda, porque finalmente es desde ahí de donde está llegando el financiamiento, los flujos y la influencia. Sí, Vanessa, a ver, con ese tema de los medios, tú y yo siempre lo conversamos, ¿no? Y a mí me apasiona excesivamente, porque por algo precisamente hago lo que hago. Tú siempre te he tenido en factores de poder, en contrapoder, ahora acá en Claro y Directo, a donde yo vaya, bueno, te traigo eventualmente para seguir conversando estas cosas, Vanessa. Pero vemos a un Milei en Argentina, vemos a un Donald Trump acá en los Estados Unidos. Bukele, bueno, él quizás fue más establecimiento, ¿no? Pero son individuos que también han sufrido esos ataques de los medios de comunicación, la cantidad de mentiras que han dicho. Con Milei también hicieron esa campaña sucia de que Milei no le iba a poder ganar a Massa, entonces por eso había que irse con lo que tú llamaste y definiste muy bien, la derechita cobarde. Lo mismo acá con Donald Trump. Donald Trump iba en una elección sumamente reñida con Kamala Harris y eso no fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué, o mejor dicho, cuál es la fórmula que ellos implementaron para poderle pasar por encima ese obstáculo que evidentemente existe, que evidentemente van a seguir haciendo de las suyas, incluso hubiese ganado Johannes Kaiser o si termina ganando José Antonio Cast? Pero evidentemente es un obstáculo que existe, que está allí y que vas a tener que gobernar con eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer para seguir, por así decirlo, el ejemplo de Trump y de Milei? A ver, yo creo que Milei lo expresó muy claramente cuando dijo tenemos que despertar leones. El tema es que los leones estaban dormidos. Y me vas a perdonar la expresión, pero es distinto enfrentarse a un león dormido que a uno castrado. Y a mí me da la sensación de que con un león castrado no hay nada que hacer. Apenas tú tocas la tecla del miedo,
corre hacia el pantano y se hunde ahí. Si basta con tocar la tecla del miedo. Entonces, Chile es un país que me parece que está intoxicado de miedo. Y por eso es que los medios de prensa apenas lanzan un titular en una u otra dirección, tienen tanta influencia. No es solamente que la gente quizás esté ideológicamente falta de mayor profundidad, de mayor conciencia. No, a mí me parece que aquí hay mucho miedo, por una parte, a esto de los llamados extremos, y se ha instalado este buenismo, porque al final, ¿qué es lo que es el fenómeno Franco Parisi? Bueno, por un lado, yo tengo la hipótesis, no lo he podido comprobar todavía, de que él se llevó parte importante del voto del inmigrante, porque el discurso de Johannes y el discurso de José Antonio y también el de Evelyn eran discursos muy duros contra el inmigrante ilegal, por supuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, un periódico como La Tercera, que es uno de los periódicos más importantes acá? Publicó que Kaiser iba a mandar a las cárceles de Bukele a todos los inmigrantes, sin hacer distinción entre ilegal y legal. Imagínate las campañas mediáticas que se hacen, cómo se tuerce la verdad. Entonces, a mí, francamente, creo que el tema está en que Trump también logró que la gente despertara, que se dieran cuenta que Make America Great Again es una tarea de todos. Acá, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que promete Parisi? Parisi, en el fondo, es un populista que hace tremendos ofertones de entrega de beneficios, y la otra es comunista, y entre los dos suman 46% de los votos, 45% de los votos, entre un populista y una comunista. Entonces no son buenas noticias. El switch mental en Chile todavía, o se transformó, digamos, a partir de que nos corrieron el cerco hacia la izquierda, pasó de ser el del trabajo duro, el ahorro, lo que llaman el facho pobre, a ser ahora el que quiere que lo asistan y depender del Estado. Y me parece que en eso influyó mucho la experiencia de la pandemia, en que se recibieron retiros importantes de las AFP, pero no solamente eso, sino que bonos directos desde el Estado, y la gente sabe entonces que con esa plata puede vivir prácticamente sin trabajar y ya tiene la experiencia. Y eso lo hizo Sebastián Piñera. Eso no lo hizo Michelle Bachelet ni Boric. Entonces estamos en un problema, porque ¿cómo tú vas a avanzar en una dirección si no hay suficiente legitimidad y conciencia? Y a mí, francamente, me preocupa esta segunda vuelta, me preocupa mucho. No veo que la derecha tenga asegurado el triunfo, y esencialmente porque sé que en sectores de Evelyn Matei no van a apoyar no van a respaldar a José Antonio Kast, porque sé que él, dentro de lo que representa, es el hombre blanco, heteropatriarcal, conservador, o sea, es para una parte de la población la figura del demonio, digamos, ¿no? También hay una gran decepción en cierta derecha que yo espero, frente a este escenario, recapacite, y que yo soy parte de esa derecha por el segundo proceso de nueva constitución. Así es que no sé, fíjate que yo no lo veo tan claro, no veo que el triunfo de la derecha sea tan claro, me preocupa profundamente, y creo que aquí hay que hacer un trabajo mayor en términos, si queremos salvar al país del abismo final, es decir, de caer en el Chilezuela, como le llamamos nosotros. Aquí van a tener que salir las personas que están financiando los medios de prensa a exigir un cambio en las políticas editoriales. Claro, la gran pregunta ahí sería si ellos tienen la motivación de exigir esos cambios, y si quieres más adelante lo conversamos, pero me interesa también, ahora tú, bueno, con esta posición de senadora, evidentemente vas a tener más poder, más influencia, más margen de acción. Ya lo que diga o haga Vanessa Kaiser no va a ser Vanessa Kaiser la filósofa, sino la senadora, o sea, representas ahora una institución completa, ¿no? Y precisamente desde esta nueva posición, Vanessa, ¿cuál sería, por así decirlo, tu accionar, ¿no? Para justamente apuntar a solucionar todos esos problemas que estás diciendo y superar esos obstáculos que también has venido mencionando. Bueno, yo tengo la idea, vamos a ver si Dios me acompaña para poderla concretar, de armar aquí en mi región donde me eligieron una academia de batalla cultural.
Eso quiere decir que de los 10 días que puedo pasar en la región, por lo menos destinar unos 7 días a hacer clases para que la gente pueda a la misma vez transformarse ellos en profesores de batalla cultural. Eh, Eso para mí es clave, porque si no cambiamos la mentalidad es imposible cambiar el mundo. Y nos está haciendo falta y creo que se puede viralizar a través de redes, es decir, podemos llegar a muchísima gente. Te digo, si me preguntan cuál fue la base de apoyo de mi elección, son los 5 años que yo he pasado en mi canal de YouTube trabajando arduamente por salvar al país de los dos procesos de nueva constitución que nos quisieron imponer, dos constituciones que eran de extrema izquierda, aunque una viniera con el sello de esa derecha que nosotros hemos conversado, generó una gran desesperanza en parte de sus fieles seguidores, digamos, ¿no? Por ese cambio tan brusco que se dieron. Pero es muy importante dedicarse a trabajar con la gente a nivel de conciencia. Y eso lo podemos hacer. Y yo lo he hecho sin ningún recurso prácticamente en un pequeño canal de YouTube, teniendo todo en contra. Imagínate lo que es si es que tú tienes, como decías ahora, uno puede ser la voz de los sin voz y eres parte de una institución mayor, ¿sí? Y tienes, por lo tanto, ciertos recursos. Yo creo que eso es lo que voy a hacer y me encantaría que fuese luego replicable por otros candidatos electos, porque esta va a ser la única manera, no hay otra forma. Sí, y eso es sumamente importante. De hecho, a ver, hago la comparación con Milei. A Milei lo veían, era como el loquito que iba a los medios a hablar de economía y a pegar gritos y hablaba de destruir el Banco Central. Y esa fue su plataforma política después para llegar incluso a donde llegó, primero como diputado y después como presidente. Yo hacía la alusión y un poco para nuestra audiencia que quizás no hayan algunas personas que no te conocen, Vanessa. Cuando yo te llamé filósofa, lo hice porque precisamente eres PhD en ciencia política, en filosofía, y tú todos estos años lo que has hecho es eso, o sea, tú has venido es dando esa batalla a nivel comunicacional, desde el punto de vista político y filosófico, y ahora ocupas, bueno, un cargo tan importante como es justamente el de senadora. Vamos entonces al tema de los medios de comunicación nuevamente, porque tú mencionabas, le hacías una exigencia, un llamado a esos financistas, bueno, para que presionen a los medios de comunicación en quizás cambiar la línea editorial de esas plataformas que ellos apoyan. ¿Realmente hay interés, Vanessa? Digámoslo desde el punto de vista más lógico. ¿Existe alguna motivación para que ellos le pidan a sus medios de comunicación que cambien? No, porque de hecho la gran mayoría de las empresas importantes en Chile han firmado la Agenda 2030 y lo que promueve la izquierda y cierta parte de la derecha es el globalismo. Entonces, por eso es que es tan importante que la derecha patriota, la derecha soberanista, entienda que aquí la batalla, como es cultural, se da a través de los medios de comunicación, se da en las escuelas, se da en las universidades. Ya usted, o sea, hemos visto que hay más conciencia. Jordan Peterson también ha avanzado mucho en la línea a siquiera ofrecer una opción a las grandes universidades hoy día capturadas por el wokismo, ¿no es cierto? Las universidades tradicionales. Y eso es una alegría para todos, pero estamos recién empezando y no sé si nos alcanza el tiempo a este ritmo. Yo creo que es muy importante imprimirle un ritmo más acelerado y en este sentido Trump tiene el toro por las astas, como decimos en Chile, es decir, tiene, ¿no?, a los cachos del toro ahí, porque él puede establecer incentivos que vayan cambiando las orientaciones ideológicas a partir de tratados de libre comercio y los mismos instrumentos que usan los globalistas, digamos. Entonces, ahí creo que hay que entrar a competir dentro de los organismos internacionales ya sea por destruirlos o por capturarlos desde la derecha. Ese es un trabajo que está pendiente. Hay que limpiar la casa de Occidente, hay que limpiarla. Y hay que establecer incentivos para que quienes hoy día se sienten tan invitados a sumarse a las banderas globalistas de extrema izquierda cambien la orientación. Y eso son incentivos económicos. Eso es lo que es.
Yo quiero ponerte este material, velo preparando, Adonis, por favor, el material 45, ¿no? Porque vamos a escuchar a Axel Kaiser precisamente hablando de estos resultados y que él dice, a ver, si hay cosas que evidentemente se celebran, más allá de lo que tú estás diciendo, que hay unos elementos negativos y preocupantes, pero desde la perspectiva del Partido Nacional Libertario, oye, no fue poca cosa lo que se logró. Amigos, estamos con Axel Kaiser, hermano de Johannes Kaiser. Una breve reflexión de los resultados de estas elecciones. Bueno, en realidad, objetivamente son buenos para el Partido Nacional Libertario, que es un partido que se formó recién, sacó lo mismo que sacó Chile Vamos, que lleva décadas, si suman los partidos que están ahí, que son varios partidos. Esto es un resultado catastrófico para el gobierno, sobre todo para la candidata Jara, que es del gobierno, que no llega ni cerca de lo que fue el referéndum constitucional, la izquierda a la votación. Y también es muy malo para Chile Vamos. O sea, yo creo que Chile Vamos con esto muere, que es el conglomerado del expresidente Piñera. Pero para nosotros, con representación parlamentaria y todo lo demás, que hemos logrado en poco tiempo, es muy importante y es un porcentaje muy alto de votos, la verdad. Teníamos unas expectativas de algo increíble, que era llegar a la presidencia, pero obviamente... Sí, Nicolás Márquez lo veía recién en Twitter, decía que iba a ganar la derecha abismalmente. Sí, ganamos igual, y lo más importante, nuestras ideas ganaron, porque nuestras ideas, las que nosotros estamos defendiendo, las tomaron las candidaturas de José Antonio Caz y Evelyn Matei. Eso es lo más importante. Bueno, los resultados no son nada negativos para una agrupación que, como tú mencionabas, hace 6 meses ni siquiera existía de manera formal y además lograron hacer lo que yo creo que es fundamental, que es girar el eje hacia la derecha, precisamente, así sea un poco, pero por lo menos ya no se está normalizando tanto el tema del comunismo, sino también normalizando, bueno, el que esa derecha no es ese enemigo que justamente pintan los medios de comunicación. Quiero también tus impresiones esto para darle un poco de un punto de vista más optimista, Vanessa. El Partido Nacional Libertario recién comienza, es lo que había estado escuchando pues en redes sociales. ¿Tú cómo la ves de esta plataforma de la cual tú formas parte, evidentemente? A ver, el Partido Nacional Libertario ha sido, como te decía antes, se creó en los últimos, hace 6 meses no existía, digamos, ¿no? Y hoy día tenemos 8 diputados, una senadora, frente a 15 partidos que no lograron consolidarse en esta elección y por lo tanto se disolvieron. Ya no tienen existencia jurídica. Johannes es un tremendo líder que en los tiempos más duros va a estar ahí, disponible, yo sé, para defender a su nación, a su patria. Y hay muy buenos candidatos, hay gente muy buena que nos hemos ido conociendo, hemos ido armando entonces este, este grupo de patriotas, amantes de la familia y de Dios, que lucha entonces por la libertad de su país. Johannes hizo un trabajo maravilloso y por eso es que a veces uno siente un poco de amargura cuando son estrategias mediáticas, digamos, de brainwashing, lo que logra quitarle el peso y quitarle la fuerza a un trabajo tan bien hecho. Ese es un poco... Ahora, lo que yo más lamento, mi querido Esteban, de los resultados de esta elección, es que Johannes, él era el único que iba a indultar a los militares que salvaron a Chile en 1973 y era el único que iba a indultar a todos los carabineros perseguidos después de que nos salvaron del golpe de Estado del 18 de octubre de 2019. Esa gente está presa, esa gente está muriendo, esa gente está sin su familia. Y para esa gente no hay justicia. Y el único que ofrecía una solución era mi hermano. Entonces, el dolor que yo siento en mi corazón de saber que esos viejos de 90 años, de 80 años enfermos van a seguir en una cárcel que ahora van a incorporar incluso a presos comunes a esa cárcel, así lo decretó el señor Boric. Entonces yo francamente, a ver, si tú no cuidas al que te cuida, después no te puedes quejar. Y si los chilenos que votaron en esta elección no se dieron cuenta de que dejaron caer a la única opción de liberación de la gente que nos ha cuidado, es porque nuevamente los medios hicieron todo lo posible para que no se oyera, no se destapara y no se hiciera justicia. Johannes puso mucho énfasis en la identificación de las osamentas de los detenidos desaparecidos que se encuentran en el servicio médico legal. Claro, ustedes me pueden decir, ¿a quién le importa eso? Quizás eso fue un error de campaña.
Pero es que lo que pasa es que lo que la gente no está entendiendo es que si cada vez que los militares y los carabineros salen a defendernos de, en su momento, el castrocomunismo y luego de la revolución bolivariana ahora en 2019, terminan siendo perseguidos y presos, entonces la próxima vez no nos van a defender y no nos podemos quejar. Y junto con eso, Esteban, se avanza en Chile una legislación tan draconiana que en la práctica impide la tenencia legal de armas. Entonces, ¿quién nos va a defender? O sea, realmente aquí no se hizo ningún diagnóstico adecuado, cero, nada, a la hora de evaluar la propuesta de gobierno de Johannes, y eso, de nuevo, son los medios de prensa y de comunicación. Es así de simple. A mí me decían que Parisi decía que si un general no le hacía caso lo iba a destituir. Bueno, pero un general prefiere estar destituido que estar preso. Es obvio. Acá, en la práctica, en Chile, se ha neutralizado la capacidad de las Fuerzas Armadas y de Orden de mantener la seguridad y la paz. Y eso, sin un proyecto de reforma al Poder Judicial como el que tenía el programa de Johannes, no lo vas a resolver. Y si tú sigues atendiendo a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre está fallando en favor de los terroristas, tampoco lo vas a resolver. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Sí, para el partido son buenas noticias, pero yo veo que en 3, 4 generaciones más, con la tasa de recambio generacional que tenemos, Chile desaparece. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo tipo Orbán. Es mucho más radical en muchos otros aspectos. Y resulta que no estamos ni siquiera entendiendo que el único candidato que permite la sobrevivencia del país es aquel que le da garantías a las Fuerzas Armadas y de Orden de no ser perseguidas en el caso de seguir las órdenes. Y eso no se habló, eso no tuvo caja de resonancia, eso se silenció. Sí, eso evidentemente, Vanessa, es un punto fundamental y es algo además de una de las formas en las que opera la izquierda. Es desmoralizar por completo a los cuerpos de seguridad para que justamente después el crimen sea el que haga de las suyas. Y en Chile lo han venido haciendo de manera institucional, hay que decirlo. Yo sin ser chileno te repito, y tú sabes que es así, yo trato de cubrir la política de allí y lo que pasa en el sur del país, bueno, de verdad que es una cosa excesivamente lamentable y es lo que ocurre cuando no se le dan las herramientas a estas personas para que cumplan su trabajo, sino que todo lo contrario, se les persigue si cumplen su trabajo. Quiero ahora pasar, Vanessa, que a mí siempre me encanta hablar contigo del tema global, ¿no? Ya que estamos hablando de globalismo y esas cosas, porque hay algo que ha venido sucediendo que es sumamente interesante. Este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ascenso de Milei a la presidencia, Bukele, que quizás tiene otras características, ¿no? Pero también se puede decir que está de este lado. En Europa, en países que uno quizás daba ya por perdidos, vemos a una Marine Le Pen que, bueno, parece que se solidifica cada vez más en Francia, una AfD en Alemania, Orbán, que lo estabas mencionando, en Hungría, como que posicionándose y bueno, por lo menos parece que están agarrando un poco más de fuerza. No sé si te sientes optimista en ese aspecto, pero a tu juicio, ¿por qué esos grupos que antes estaban tan satanizados, ¿no? Poco a poco se han venido normalizando? La gente, ¿qué pasó? ¿Se está cansando ya del establecimiento? ¿Están entendiendo el tema del globalismo? ¿O es algo sencillamente circunstancial, Vanessa? No, yo creo que es un éxito de la batalla cultural que estamos dando distintos youtubers, bueno, el más famoso, Agustín Laje, ¿no es cierto? En diferentes partes del mundo, bueno, en Estados Unidos tienen a otra gente, estoy hablando del mundo hispanohablante, eso yo creo que está haciendo que la gente se dé cuenta, una parte importante, y que ya no sea tan fácil demonizarte, ya no sea tan fácil decir, porque si tú ahora me hablas a mí, ¿por qué yo... la opinión de Vanessa Kaiser pesa? Porque Vanessa Kaiser representa 58.000 votos, representa la segunda mayoría en una región. Entonces yo hablo, yo soy una representante. Entonces cuando yo hable y alguien me ataque, va a tener que tener claro que ese ataque es también a quienes votaron por mí. Y ahí empieza a cambiar el switch, yo creo. Y por eso de nuevo volvimos al tema mediático. Pero hay una asfixia absoluta en Alemania, por ejemplo, de la creatividad, del emprendimiento, de salirse, hacerse muy rico. Y me parece que además, a lo que tú me estás diciendo, hay una parte en el análisis que no se ha hecho. Y que a mí me encantaría, si nos oye alguien que tenga contacto con la gente cercana a Donald Trump, se lo pueda hacer ver. Yo creo que él lo sabe. Pero a ver, ¿quiénes son
que han financiado a los partidos comunistas o digamos a la izquierda en Europa, los organismos internacionales? ¿Quiénes son hoy día los que llevan la batuta? Perdón, vuelvo a los chinos. ¿Y qué es lo que lograron los chinos, desde mi punto de vista? Ese respaldo que uno lo observa en Chile al Partido Comunista, que se traduce en que en Chile tienes menos horas de trabajo, se traduce en sueldos básicos más altos, se traduce en legislación laboral en contra del empresario. Bueno, entonces Chile deja de ser competitivo, ¿verdad? Y por eso las empresas se van. Lo que pasó en Europa es exactamente eso. Europa, de occidental estoy hablando esencialmente, a partir de toda esta legislación que encareció tanto la producción de la industria, perdió su industria que se fue a China. Se fueron muy inteligentes, donde tenían mayores posibilidades de competir, mejores condiciones, porque ahí no hay huelga, ahí no hay derechos laborales, ahí no hay nada, hay esclavitud nada más. Entonces, la miopía de la derecha ha sido radical. Es evidente que hay un respaldo gigantesco a transformar al resto del mundo en zonas que frente a China no tienen ninguna capacidad de competir. Piensa en lo que son las leyes medioambientales. La Agenda 2030, con toda esta ideología climática, pero los chinos hacen cada año más centrales a carbón. Solamente en matriz energética son infinitamente más competitivos que el resto de Occidente. Entonces, acá hay que ponerle el cascabel al gato y hay que decir las cosas como son. Nosotros hoy día nos enfrentamos a nivel global a una estrategia que es genial. La desmoralización de nuestros líderes, la corrupción de las burocracias, la degeneración de las sociedades y al mismo tiempo la asfixia absoluta del aparato productivo occidental y su viaje, ¿no es cierto?, a radicarse en China. Mejor estrategia para destruir una civilización completa yo no he visto. Que además lo hacen pues desde adentro, de donde evidentemente es mucho más poderoso. Y eso es algo que se ha venido advirtiendo desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es muy difícil invadir militarmente y conquistar militarmente a los Estados Unidos, pero si logras cambiar la opinión pública desde adentro y normalizar cosas que son anormales. Acá me imagino que lo viste, es el comunista que ahora ganó en la alcaldía de Nueva York, la ciudad más poblada de los Estados Unidos, que además vista como la capital comercial del mundo. Y bueno, ahora vamos a tener a ese individuo que mezcla el progresismo, el marxismo económico y el islamismo como motivación religiosa. O sea, una cosa, la verdad, absurda. Son todos los males allí puestos y evidentemente tengo que estar muy de acuerdo contigo, Vanessa. Pero ante ese escenario, justamente, vemos este resurgimiento de figuras como las que he mencionado, ¿no? Y yo creo que Donald Trump sí está tratando de dar la batalla cultural, pero él no puede hacerlo solo. Tú tampoco vas a poder hacerlo sola, yo no lo puedo hacer solo. ¿Cómo podemos aglutinarnos quizás en una estructura que sea así como la izquierda? La izquierda tiene la Internacional Socialista, tiene su foro de Sao Paulo, entre ellos se ayudan sin ningún tipo de problema. De este lado, pensamos que lo patriota es aislarse. No, eso incluso es una corriente acá en los Estados Unidos. Yo soy maga, yo soy América primero, por lo cual me tengo que aislar del mundo. Y no me parece que esa tampoco sea la razón, o mejor dicho, la motivación verdadera, ¿no? Para llevar a cabo lo que uno defiende. Entonces, ¿cómo hacemos como derecha para aglutinarnos en ese gran grupo, Vanessa? Bueno, yo creo que no hay una respuesta definitiva a esa pregunta, porque estamos hablando en términos abstractos. Y en realidad se trata de personas, todos con sus intereses, sus motivaciones, sus defectos y sus virtudes. Y cuando tú ves que lo de la izquierda funciona por una razón muy simple. Primero porque están todos colectivizados. Ellos son movidos todos por el mismo instinto, la misma herida, que es la de obtener el poder total. Y es tan rabiosa esa necesidad que tienen, que no les importa nada de lo que tengan que transar con tal de obtenerla. Y ahí es donde tú ves teológicamente una cercanía, digamos, una sintonía y una sincronía con Mefistófeles. Porque, y esto lo dice Jordan Peterson, y está en varios libros, ¿no? Marx and the Devil, y ahora Axel también va a publicar un libro donde retoma esta conexión mefistofélica
del comunismo, de la izquierda, que finalmente todas las raíces de toda la izquierda son el marxismo, ¿no? Porque Mefistófeles es el que quiere destruir la creación. El poder máximo es aquel que se enfrenta a Dios mismo. Y por eso es que ellos tienen que hablar del nuevo hombre, porque ellos quieren crear su criatura. Ellos son los que quieren estar en el lugar de Dios y tienen activo ese instinto de forma a veces consciente y a veces solamente inconsciente, y se prestan como instrumento para llegar hasta las últimas consecuencias en ello. Y no les importa nada. Puede ser que al principio te digan que es porque aman a la humanidad, pero se transforman en los criminales perfectos de las personas por el bien de la humanidad. ¿Verdad? Entonces, esto es una lucha entre el bien y el mal al final. Y las personas que estamos por el bien, desde mi punto de vista, tenemos más claridad en la medida en que estamos inspirados en Cristo. Me parece que hay que hablarle a la iglesia cristiana, con independencia de las diferencias que puedan haber al interior, que es el legado de Cristo lo que hay que llamar a salvar y a rescatar. Porque eso es lo que está en juego, eso es lo que quieren destruir. El legado de Cristo, el camino de vuelta hacia la casa del Padre. Que cuando, ¿no es cierto?, en la parábola del hijo pródigo, cae el hijo pródigo entre los cerdos, bueno, pero encuentra el camino de vuelta. Si uno ve, y puede ser que alguien diga, ¿qué está hablando esta señora? Pero recuérdese lo que fueron las inauguraciones de los Juegos Olímpicos. Fue simplemente eso, fue la destrucción absoluta. E incluso no hemos hecho el análisis, pero yo soy experta en Nietzsche y por lo tanto en Dionisio. Yo sé lo que hace Dionisio, ese hombre azul en ese plato. Lo tengo claro. Váyanse a la tragedia Eurípides de las Bacantes. Entonces, así de profunda es la batalla cultural conectada hacia lo espiritual. Porque el camino espiritual comienza con Cristo. Para nosotros, para los cristianos, ¿no es cierto? Entonces, creo que es en torno a esa figura a la que nos tenemos que unir. Es el trabajo que yo quiero hacer también en mi región, con las distintas iglesias. Acá, mira, desde 2019 hasta este año, en Chile, que se destruyeron por obra del terrorismo, prácticamente 300 templos, entre templos e iglesias. Y solamente en mi región se destruyeron 80. Entonces, esto va hacia allá. Y que no nazcan niños y transformar a las madres en las asesinas de sus hijos. Pero esto ya hay que empezar a decirlo en otros términos. Porque quizás la única manera de que nos podamos juntar y reunir, y empezando por una figura como la de Cristo, ¿no es cierto? Que puede haber gente que no crea en él, pero que revisando su historia y el legado que dejó, diga, en realidad a mí me gusta más la libertad de Occidente que la burka de los musulmanes. ¿Ah? Es así de simple. Porque el legado de Cristo está impreso en nuestras instituciones, en el reconocimiento de la persona como un ser único, irrepetible, en la división de los poderes y en poner un límite al poder del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el reconocimiento del libre arbitrio y de la dignidad basada en la responsabilidad de quien ejerce su libertad. Todo eso es cristiano. No está en las otras civilizaciones. Hay mucho también, digamos, en el mundo judío, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento también tiene de eso, pero con nosotros es con Cristo, de Cristo en adelante. Y yo creo que esa es la reunión que tenemos que hacer, es la unión que tenemos que hacer, porque el monstruo es tan feroz que le ha enseñado, mi querido Esteban, a los niños, que quizás Dios se equivoca y lo pone en un cuerpo equivocado. Y luego ha hecho de esa creencia un negocio monstruoso de castración de niños con los que lucran los adultos. Y nosotros los cristianos lo hemos permitido. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Porque Dios no se equivoca. Y por eso hay que recuperar a Dios. Y con esto no me estoy yendo en contra de la gente agnóstica ni atea. Estoy diciendo simplemente que una civilización no subsiste sin Dios. Y luego sean todos los que quieran ateos y agnósticos. Pero el punto es otro. El punto es la responsabilidad que tenemos los cristianos. Porque la fe es un don, es una gracia. No, y que además esto es lo que tú y yo hemos conversado. Yo a ti te he dicho, yo no soy una persona religiosa, pero
Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, es cuestión de sentido común. Nuestra civilización se rige por ciertos valores y esos valores vienen, como tú mencionabas, algunos elementos de la comunidad judía, otros de la cristiana, católica, por eso hablamos de valores judio-cristianos. Y yo sí he dicho abiertamente y lo he dicho acá, a mí no me vengan con esa falsa equivalencia de, bueno, es que todas las culturas hay que respetarlas. Yo no tengo que respetar todas las culturas, lo siento mucho, hay culturas que sí son superiores a otras, una cultura en donde no apedrean a una mujer porque mostró el tobillo, porque mostró mucho pelo, o en donde no lanzan homosexuales de edificios, evidentemente es superior a la que se hace, a la que sí tiene ese tipo de prácticas. O una cultura que no permite que justamente a los niños se les sexualice, como evidentemente ahora lo están queriendo normalizar, irónicamente del lado que en teoría no defiende ese tipo de cosas. Entonces vemos esas contradicciones. Pero, Vanessa, ahí me surge entonces otra pregunta, ¿no? Porque tú hablas de que, bueno, vas a llevar a cabo este trabajo, incluso en tu región, quizás llevando, digamos, reuniendo, ¿no? A líderes religiosos, a líderes de múltiples partes para educar en esta materia. Pero ¿cómo le llegas entonces a la persona que quizás, si ve eso, dice... Yo no soy religioso, yo soy agnóstico, soy ateo, yo no tengo nada que hacer en ese evento porque evidentemente eso es para la gente creyente. ¿Cómo aglutinar más allá del tema del templo precisamente la idea? ¿Cómo le llegas a esas personas? Bueno, yo he hecho toda mi vida clases de estas materias sin hablar específicamente desde un cristianismo de fe, sino que desde lo que Jordan Peterson llama el cristianismo cultural, ¿no? Y creo que Dworkin, él lo toma de Dworkin, eso. Entonces, el cristianismo cultural es, tú prefieres, digamos, tu cultura, tu forma de vida, o estás de acuerdo con que en Afganistán si una mujer deja a un hombre le corten la nariz y las orejas, digamos, ¿no? O sea, porque pongámoslo como tiene que ser. Y de tu cultura, acá lo que claramente uno puede, digamos, evitar es quizás el argumento de fe. En el caso de la ideología de género, basta con mostrarle a la gente lo que es una vaginoplastía o una faloplastía. Basta con mostrarlo, basta con darle espacio a niñas como la Collie Cole, que ha expresado cuál fue su experiencia. Ella es una D-trans, ¿no es cierto?, que detransicionó, y que a esa gente tenemos que darle el espacio para que se entienda de qué se trata, porque acá no se está entendiendo de lo que se trata. Y por eso es que el sentido común no reacciona, porque lo tienen todo encubierto bajo eufemismos. Si no es aborto, es un crimen. Es el asesinato de tu hijo, eso es lo que es. No es aborto. Si a mí me hubieran abortado, yo no estaría acá. La vida es un continuo. Punto. No hay más. La lógica básica te indica eso. Y no es comparable, digamos, con semillas de árboles. No. Estamos hablando de seres humanos. Y en ese contexto, creemos en la dignidad de cada uno de nosotros. Y si queremos defender eso, tenemos que defender la vida primero que todo, ¿no? Entonces yo creo que se puede, de hecho siempre ha sido mi práctica, hablar desde el cristianismo cultural, pero finalmente me he dado cuenta de que el gran problema ha estado en la ausencia de reacción de los cristianos de fe. Porque si nosotros hubiéramos reaccionado de forma radical a todo este avance de este progresismo que comporta una teología del exterminio, porque de lo que se trata es que baje la natalidad, que se mueran todos con eutanasia, es un ataque a la vida, es la inversión del cristianismo, que es la religión de la vida. Mezclado, perdón que te interrumpa, comienzan por eso y entonces después, ay, en el tema económico ya no tenemos generación de relevo, así que la inmigración masiva de esos países que estamos mencionando, o sea, es todo un entramado que tú dices que son unos genios de la maldad, pero genios al fin. Tú los has definido muy bien, son unos genios de la maldad. Entonces falta mucha conversación, pero sobre todo faltó reacción por el debilitamiento de la Iglesia Católica Romana producto de la pedofilia, Ujú. por supuesto. Faltó reacción de parte de las iglesias protestantes, porque dicen, yo no me meto en política, pero cuando se meten con los genitales de los niños ya no estamos hablando de política. Cuando a ti Exacto. te importan una ideología que es anticristiana en esencia, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de que la vida misma está en peligro. Y como dice San Pablo, que no ha vivido tribulaciones no es cristiano. Entonces, nos faltó reaccionar a nosotros, eso es lo que pasa. Y luego, sí, tengo toda mi forma de explicar, sin necesidad de ir al argumento de la fe,
Y creo que eso también tenemos que ejercitarlo. Lo hace Agustín Laje, lo hacen muchos, digamos, ¿no? En que tú puedes explicarlo así. Sin embargo, la ausencia de Dios, la muerte de Dios, como dijo Nietzsche, ya Max Weber, Hannah Arendt, muchos filósofos se preguntaban qué va a pasar con Occidente tras este evento, digamos, ¿no? Sucedido por la emergencia del marxismo y por una modernidad que arrasó con la fe. Ahí además me das pie para otra pregunta, porque yo he visto unas contradicciones fundamentales con grupos que en teoría deberían rechazar esto, ¿no? Y termina más bien apoyándolo, o en tal caso, por lo menos no alzando la voz. Tú mencionabas el tema de los religiosos, hablemos ahí de los católicos y los cristianos. Como, por ejemplo, hay personas que dicen ser religiosos, que dicen ser personas de fe, que siguen precisamente esas tendencias y terminan votando al progresismo, a la izquierda, que a mi juicio contradice todos esos valores. Podemos hablar de homosexuales también, que históricamente fue la izquierda la que siempre más bien los trató de lo peor, basta con buscar lo que hacía el Che Guevara con ellos, y hoy por hoy ese es un grupo que la izquierda ha tomado como bandera. Las mujeres mayoritariamente votan por la izquierda. Acá, Vanessa, ese fue el grupo que más rechazó a Donald Trump y continúa haciéndolo, y son los que terminan abrazando más cuestiones como lo que mencionas del aborto, una cuestión que, a ver, yo creo que debe ser hasta antinatural, porque el instinto materno, obviamente yo nunca lo voy a poder sentir, pero eso yo creo que existe. Me lo podrás decir tú, me lo puede decir mi compañera Gaby, que evidentemente sí son madres. Entonces, ¿cómo hacerle clic a esa gente, Vanessa, de que son una contradicción andante si realmente dicen ser esto, pero con las acciones más bien están nuevamente contradiciéndose a sí mismos? Lo que pasa es que tú hablaste del instinto maternal y ese instinto lo extirpan desde muy jóvenes en las mujeres con el feminismo. Tú pierdes el instinto maternal cuando te hablan de que el aborto es un derecho a la salud. Tú pierdes el instinto maternal cuando, por ejemplo, el experimento que se hizo en Las Condes, en Chile, el alcalde trajo unas guaguas, unos bebés robots para niños de 13 años que lloraban toda la noche, que no los dejaban dormir. Se quedaran aterrados. ¿Quién va a querer tener un bebé si es que tienes esa experiencia? Entonces, tú pierdes el instinto maternal si es que se te enseña que ser mujer y ser mamá es producto de una opresión del patriarcado. Te lo dañan. Y por eso es que empiezas a ver mujeres tan dañadas y que ya no tienen hijos. Cuando es lo mejor de la vida. Hoy día los jóvenes se están haciendo la vasectomía a los 25 años. Porque tienen miedo de ser padres. Porque con toda la perspectiva de género instalada, operando en los tribunales de justicia, no hay justicia para los hombres. Ya no hay presunción de inocencia. Lo han hecho perfecto para disminuir la población, de manera radical. ¿Cómo tú sanas psíquicamente a una persona enferma? ¿Cómo tú le devuelves el instinto a una persona que se lo castraste? Buena pregunta. Muy buena Por eso es que la pregunta. vida espiritual es tan importante. Porque ante la castración y destrucción de la psiquis de generaciones completas, lo único que te devuelve digamos, a ese camino que te conduce nuevamente a la casa es el Padre. Y yo no veo otra forma de sanar la depresión, la fragilidad psíquica, esto de sacar a los niños de los brazos de sus madres a los 6 meses de nacidos. Ujú. Lo que tú generas en ese niño es lo que se llama la depresión anaclítica, que terminan, por eso los snowflakes, por eso se habla de la generación de cristal, de los niños de cristal, porque psíquicamente, al ser desapegados y permanecer en una sala de cuna, esto tiene una consecuencia. Y nosotros en Occidente no nos hemos hecho cargo de hablar de esto. Entonces, muy difícil, porque el trabajo que hay que hacer es gigantesco y sobre todo empezar a tomar conciencia. Lo que yo te estoy diciendo ni siquiera las élites lo saben. Hay que haber estudiado mucho al menos querido, que justamente es Friedrich Nietzsche, es el primer gran diagnosticador de la destrucción de la psiquis del ser humano viviendo bajo las condiciones de una cultura cristiana occidental que se estaba pervirtiendo. Entonces, la profundidad es enorme, pero tenemos que empezar a hablar de estas cosas. O sea, no es una solución dejar a los niños en una sala de cuna, no lo es. Por algo, en Alemania, a la madre se le pagan 3 años hasta que deja al niño en el jardín, porque el apego maternal es fundamental para ese niño.
para la configuración psíquica de ese niño. Todas estas cosas ya no se hablan, ya no se dicen. Ese Y es el bueno, tema. sí, y a ver, Vanessa, finalmente con el tema de estos organismos internacionales, ¿no? Porque tú estabas hablando de que la derecha también va a tener que debatir si es desmantelarlos por completo, si es cambiarlos desde adentro, pero te lo digo desde un punto de vista muy personal, yo veo muy poco probable que seamos exitosos con ese segundo escenario, cambiarlos de adentro. Ya están tan infestados que incluso si logras cambiar a la cabecilla, queda el famoso pantano. Ese pantano se habla mucho en la política, yo creo que también lo podemos hablar en las organizaciones internacionales, personas que te sabotean desde adentro para evitar que tú justamente lleves a cabo ciertas agendas. Acá Donald Trump lo ha sentido en el Departamento de Salud, en el Departamento de Estado, le filtran informaciones, o sea, cuestiones que precisamente es un estado profundo, que yo sé que suena conspiranoico para algunos, pero no es así porque evidentemente surge. ¿Cómo entonces nos enfrentamos a esas organizaciones? Yo no, te repito, yo no creo que sea factible infiltrarlas, desmantelarlas, ok. Hoy Trump le quita el financiamiento, pero mañana regresa un Joe Biden y les vuelve a dar el financiamiento. Entonces, en ese escenario, ¿qué hacemos? ¿Hacemos las propias? ¿Cómo hacemos eso cuando tú misma has dicho la derecha más individualista, no colectiviza tanto? Veo tantos obstáculos que es muy complicado. ONU. Foro Económico Mundial, Corte Penal Internacional, póngale el nombre que usted quiera, desde todo punto de vista, allí nos están atacando. ¿Cómo nos enfrentamos a eso, Vanessa? Bueno, hay que constituir ese ataque en un delito. Cuando a ti alguien te dispara, entonces esa persona, tú te querellas en contra de esa persona y el juez tiene que fallar por intento de homicidio frustrado. Cuando tú tienes organismos internacionales que están usurpando la soberanía de los países con la anuencia de las élites políticas del momento en esos países que ni siquiera han salido electas diciendo que van a transar la soberanía de los ciudadanos, destruyendo por lo tanto la democracia, la representación, etcétera, eso tiene que ser un delito. Ellos tienen cortes penales internacionales, etcétera. Bueno, nosotros tengamos en nuestros países a jueces y fiscales lo suficientemente bien preparados con una legislación que permita perseguir el delito de la usurpación de la soberanía de cada uno de los países a cada político internamente. Si tú rompes el vínculo entre el político local y el político de la organización internacional muere. Eso evidentemente hay que pensarlo porque sí, yo creo que eso podría ser una solución. De verdad que te agradezco un montón como siempre, Vanessa, por acompañarme acá en esta oportunidad en Claro y Directo, primera vez y no será la última. Un abrazo, Esteban, un abrazo a todos los que te siguen y sí, continuaremos con los años aquí porque esta pelea se da hasta el último día, que descanses en paz, te lo dicen el último día, así que te seguiremos luchando. Así es, seguiremos acá envejeciendo juntos, como tú dices, y bueno, muy emocionados acá en producción contigo. Muchas gracias, Vanessa. Era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, y ahora también senadora electa por Chile, aquí en Claro y Directo América.